Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad, ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador, su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico capítulo 2. Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas, mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba. Pégate a Él, no lo abandones y al final serás enaltecido. Acepta cuanto te suceda, aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se acrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Confía en Dios que Él te ayudará, espera en Él y Él te allanará el camino. Los que temen al Señor esperen en su misericordia y no se aparten para no caer. Los que temen al Señor confíen en Él, que no retendrá el salario hasta mañana. Los que temen al Señor esperen bienes, gozo perpetuo y salvación. Los que temen al Señor, ámenlo, y Él iluminará sus corazones. Fíjense en las generaciones pretéritas. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién esperó en Él y quedó abandonado? ¿Quién gritó a Él y no fue escuchado? Porque el Señor es clemente y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios ayer nos enseñó que el que se acerca a servirle al Señor con amor, recibe la sabiduría. Y hoy nos está diciendo en el capítulo 2 de este libro del Eclesiástico: Hijo mío, cuando te acerques al amor de Dios, al servicio de Dios, al respeto de Dios, prepárate para las pruebas. Uno pudiera decir, cuando yo me acerco al Señor, no voy a tener pruebas, no voy a tener dificultades. Pero nos toca mirar a Jesucristo en la cruz, y algunos no quisieran mirarlo crucificado. Él, que es el Hijo de Dios, Él que se ha acercado al Padre para hacer su voluntad, Él que se acerca para amarlo y para servirlo plenamente, ha pasado por la prueba. La cruz es la prueba, y así la cruz pone a prueba el amor de Jesucristo por el Padre Celestial. Jesús pasó por la prueba de la cruz con todo su amor hacia Dios Padre. Pero volvamos al texto de hoy. Hijo mío, cuando te acerques al amor de Dios, cuando te acerques a servirle al Señor, prepárate para las pruebas. Y el mismo libro da 3 recomendaciones. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes. Y esas 3 recomendaciones hacen parte de nuestra vida hoy. Debemos tener el corazón firme, debemos ser valientes en el Señor, no valientes humanamente, y no nos podemos asustar porque el Señor está con nosotros. Es que la palabra de Dios hoy nos dice en este capítulo 2 del Eclesiástico: pégate a Él, no lo abandones, y al final serás enaltecido. Pero además, la palabra de Dios hoy nos dice que podemos pasar por la prueba de la enfermedad, por la prueba de la pobreza, y cualquiera de nosotros puede estar pasando por cualquiera de estas 2 realidades tan humanas que ponen a prueba nuestra fe. Y dice la palabra de Dios: el oro se acrisola en el fuego, y la persona que Dios ama en el horno de la pobreza. La pobreza y la enfermedad se convierten en un lugar de purificación, en un espacio de nuestra vida para que quede el oro puro de nuestra fe, el oro puro de nuestro amor al Señor. Pero además este capítulo 2 del libro del Eclesiástico tiene 4 promesas. Primera promesa: los que temen al Señor esperen en su misericordia. Es la promesa de la misericordia para quienes buscamos al Señor, y su misericordia transforma nuestra vida,
nos hace salir de la condición pecadora y nos da la libertad de criaturas nuevas, llenas de bendición. Segunda promesa, los que temen al Señor confíen en Él, que no retendrá su salario hasta mañana. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con nuestros bienes. Confiemos en el Señor, que el salario nuestro está en sus manos benditas. Tercera promesa, los que temen al Señor esperen bienes, gozo perpetuo y salvación. Esa salvación que se realiza en Cristo Jesús, nosotros la esperamos del Señor, nos acercamos a Él porque sabemos que solamente del Padre viene la salvación a través de Jesucristo el Señor. Y cuarta promesa, los que temen al Señor, ámenlo y Él iluminará sus corazones. Yo descubro aquí la promesa del Espíritu Santo, la promesa del que nos ilumina, del que nos da la sabiduría plena en el corazón, el Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo, enviado del Padre y del Hijo para iluminar el corazón de hombres y mujeres que ponemos nuestra confianza total en Dios. Y para darnos fuerza en este camino de seguimiento, nos dice, fíjense en las generaciones pretéritas, es decir, fíjense en sus antepasados. Ellos confiaron en el Señor, ¿acaso quedaron defraudados? Ellos esperaron en el Señor, ¿acaso quedaron abandonados? Ellos gritaron al Señor, ¿acaso no fueron escuchados? Realmente cuando miramos nuestras familias, cuando miramos nuestros pueblos, aquellos hombres y mujeres que pusieron la confianza en el Señor, descubrimos el Señor es clemente y misericordioso, Él perdona todos nuestros pecados, Él nos salva de todo peligro. Salmo 36. Confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos en este capítulo 9 nos muestra a Jesús maestro. Y es un maestro itinerante, es un maestro caminante. Va atravesando la región de Galilea y va instruyendo a sus discípulos. Esto que nos cuenta Marcos en el capítulo 9 seguramente sucedió en muchos momentos de la vida de Jesús y de sus discípulos. Van caminando y Él va enseñándoles. Necesitamos caminar con Jesús para que Él nos enseñe a nosotros. Necesitamos que el Señor acompañe el camino de nuestra vida. Necesitamos que el Señor Jesús se nos acerque como se acercó a los discípulos de Emaús. Tal vez hoy el Señor se va a acercar a nuestra vida en el lugar de trabajo o en nuestra familia. Seguramente en el estudio o en el deporte se va a acercar para instruirnos. Y Jesús le va diciendo a sus discípulos lo que es su vida y su misión. El Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que pasar por la cruz, pero les está anunciando también la resurrección. Les está diciendo, en el tercer día vendrá el triunfo de la vida, vendrá la resurrección. Dice San Marcos, pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle.
así como los discípulos van aprendiendo poco a poco y llegará el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo obre en ellos y entonces llegan a la verdad plena, así también usted y yo, todos vamos caminando. No podemos decir que tenemos ya un Pentecostés completo, pero poco a poco el Espíritu Santo va guiándonos y va iluminando nuestro entendimiento para que nosotros podamos captar el mensaje salvador del Señor. Y dice Marcos que les daba miedo preguntarle. No le tienen miedo a Jesús, le tienen miedo seguramente a lo que Él está diciendo: muerte, cruz, resurrección, prueba, sufrimiento. A nosotros también nos da miedo preguntarle sobre el sufrimiento, pero en el camino de nuestra vida, la prueba, la lucha, la cruz nos irá apareciendo, y a medida que aparece, nosotros estaremos pegados al Señor, porque solamente con Él comprenderemos el sentido del dolor, el sentido de la muerte, el sentido del fracaso y de nuestras luchas de cada día. Pero el Señor Jesús además les enseña: el que quiera ser el primero, que sea el último. Con esto le enseña a sus discípulos y a nosotros que queremos seguirlo a Él también como sus discípulos, que debemos tener una buena dosis de humildad, que no debemos buscar el primer puesto, que no debemos competir por los primeros lugares, que debemos tener espiritualidad de humilde servidor y también de acogida. Y por eso dice el Señor que quien acoge a un ser humano, acoge a Jesús mismo, y acoger a Jesús es acoger al Padre. Señor, danos esas dos características, la característica de la humildad para poder seguirte con un corazón sin ambiciones, y danos la gracia de la acogida para que en toda persona podamos nosotros descubrir tu rostro bendito. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.